Hola, sean bienvenidos a Matemática entre dos. El día de hoy vamos a resolver el reto de Aprende en Casa del curso de Ciencias Sociales para el segundo año de secundaria, programa que fue transmitido el día viernes 5 de julio del 2020. El tema que corresponde a la semana 9 es Descubriendo el Tahuantinsuyo, ciudades de piedra, Machu Picchu. Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo. Y en el programa se abordaron diferentes tópicos. Dentro de ellos voy a resaltar algunos de ellos a manera de resumen. ¿Cómo fue construida esta maravilla arquitectónica? Es decir, Machu Picchu. Para entender la formación del Imperio Inca debemos retroceder en el tiempo a la época del ocaso de los grandes imperios como el Imperio Huari y Tiahuanaco. Machu Picchu fue construida en 1450 por orden del Inca Pachacútec. Pachacútec ordenaba levantar grandes construcciones para dar a conocer su poder. Así, por ejemplo, mandó a construir Sacsayhuamán, la fortaleza de Sacsayhuamán. Los relatos de los primeros cronistas rescatan a Pachacútec como el más grande estratega político y militar de los incas. Es decir, fue un líder con visión para crear un imperio y para ordenar la construcción de una de las maravillas arquitectónicas del mundo. Dentro de las partes que estoy narrando a manera de resumen, he colocado algunas partes resaltadas, algunas líneas resaltadas, de tal manera que estas las vamos a emplear para poder elaborar el cuadro que nos han dejado como tarea dentro del reto que se ha propuesto el día de hoy. También se dijo en el programa que para poder mandar a construir esta maravilla arquitectónica que es Machu Picchu, probablemente Pachacútec tenía una especie de modelo a escala, de tal manera que los historiadores nos dijeron que dentro del proceso secuencial de la arquitectura en aquel tiempo, primero es tener una idea o concepto de lo que se quiere construir, el segundo paso es trasladar esa idea a un plano o a una representación a escala, y finalmente se hace obra. De esa manera es como se puede explicar el hecho de que Machu Picchu sea una obra arquitectónica con tanta precisión. Siguiendo con la pregunta ¿cómo fue construida esta maravilla arquitectónica? Los incas buscaron emplazamientos que tuvieran magia. Es así que se establecieron en un tínculo, que es una palabra en quechua que significa la afluencia de dos ríos. Estos dos ríos generan la complementariedad y representan el contrapunto o la alianza de dos partes. También se destaca la presencia de dos elementos sagrados. El primero, la piedra de granito, y el segundo es el agua, que representa lo masculino. Pero asimismo hay otro elemento adicional que también se tiene que destacar, y ese elemento es aquel que les permite determinar los tiempos de siembra y cosecha, y a determinar el trazo mismo de la ciudad, que en este caso es el Intihuatana. Conocido por ser un centro de observación astronómica. Los incas se adecuaban a la topografía porque convivían con ese medio ambiente. Su construcción es de abajo hacia arriba, es decir, primero empiezan haciendo la terraza, pero el material constructivo viene de arriba hacia abajo, porque es más fácil bajar los elementos líticos, que son las piedras, en vez de subirlos. ¿Para qué fue construida esta maravilla arquitectónica, es decir, Machu Picchu? ¿Cuál fue el fin? ¿Qué habían planificado los incas construir en las faldas de la montaña vieja o Machu Picchu? Muchas veces se dice que fue planeado con el fin de establecer un Agliahuasi, un centro de intercambio comercial, un observador astronómico, una residencia para el emperador. Lo que se tiene claro ahora es que Machu Picchu es una especie de hacienda distante de una hacienda española o romana, definitivamente. Sus edificios no se relacionan con la producción económica, sino que tienen que ver con la afirmación del carácter divino de sus ocupantes,
es decir, de la panaca real. ¿Cómo fue construida esta maravilla arquitectónica? Los instrumentos con los que cortaban la piedra eran los guijarros, y el modelado de las piedras se hacía de acuerdo a la importancia del recinto que se planeaba construir. En el caso de Machu Picchu podemos observar que los cortes son muy precisos y finos. También se abordó otro punto: ¿por qué tan precioso recinto inca fue olvidado? Tras la muerte de Pachacútec, su panaca quedó a cargo. Sin embargo, todos ellos fueron exterminados por Huáscar durante la disputa con Atahualpa. En consecuencia, Machu Picchu quedó olvidada. Otra teoría dice que Manco Inca, que es el hermano de Huáscar y Atahualpa, mandó a despoblar las regiones en donde se encontraba Machu Picchu, tras rebelarse contra los españoles. Y una última teoría nos dice que Machu Picchu continuó siendo habitada hasta 1570, cuando los conquistadores dispusieron la concentración de los indígenas en reducciones. Y ahora sí, el reto de Aprendo en Casa. Nos dejaron dos actividades. Primero, elaborar un cuadro sobre las distintas versiones sobre la historia de Machu Picchu, y la segunda es responder a la pregunta: ¿por qué la construcción de Machu Picchu sigue asombrando a toda la humanidad? Y aquí está el desarrollo de la primera actividad, cuadro que tú puedes tomar como ejemplo también. La primera versión es que fue considerado un santuario o retiro de la mujer, ya que algunos arqueólogos estiman que fue construido durante el siglo XV. Una de las teorías de Hiram Bingham es que Machu Picchu era un Aytlahuaci, es decir, que estaba habitado por las Atlas, que eran las vírgenes del sol. La segunda versión es que Machu Picchu es el nombre contemporáneo otorgado a una yacta. Y una yacta es un antiguo poblado incaico andino, cuyo fin era ser un observatorio astronómico, ya que este recinto estuvo ubicado a 2.430 metros sobre el nivel del mar, localizado en la región de Cusco, provincia de Urubamba, sobre el Valle Sagrado de los Incas. Los incas tuvieron un elemento que les permitió determinar los tiempos de siembra y cosecha, y también determinar el trazo mismo de la ciudad, que, como ya habíamos mencionado antes, es el Intihuatana, que es un centro de observación astronómica. La tercera versión nos dice que la construcción de Machu Picchu es herencia de las notables técnicas que emplearon los incas, es decir, que Machu Picchu fue construido con el fin de servir como una residencia del emperador, cuyo propósito tiene que ver con la afirmación del carácter divino de sus ocupantes, es decir, del Inca y su familia, que viene a ser la panaca real. Y la segunda actividad es responder a la pregunta: ¿por qué la construcción de Machu Picchu sigue asombrando a toda la humanidad? Machu Picchu sigue asombrando a la humanidad por su increíble precisión arquitectónica lítica y por la forma en la que se acomodaban las piedras enormes. También porque claramente fue construido en perfecta armonía con el paisaje natural, además de encerrar misterio, por el propósito con el que fue construido, que van desde lo espiritual, pasa por lo agrícola también, y hasta por lo administrativo. Y así es como finalmente hemos resuelto nuestro reto. Muchas gracias por ver el video, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle like a nuestro contenido en el canal y en Facebook, y también no olvides comentar. Nos vemos en un próximo video.